Bueno, vamos a pasar a los 8 campos de unión entre psicoanálisis y biología. Lo que me interesaría que quede claro con respecto a estos 8 campos es que siempre vamos a poder encontrar en las distinciones que se hacen y en lo que dice la biología por un lado y lo que diría el psicoanálisis por otro, siempre vamos a encontrar esta tensión constante entre idealismo y materialismo. Por eso este texto se une de manera muy interesante a otros textos del programa que tratan de manera más explícita esta distinción entre idealismo y materialismo, o entre conceptos mentales y conceptos físicos, conceptos mentales y conceptos cerebrales, o sucesos cerebrales, si se quiere, correlacionados a estos conceptos mentales. En cada uno de los 8 campos que vamos a ver a continuación es posible hacer esta lectura de cómo conceptos mentales que antes el psicoanálisis podía llegar a reclamar como de su dominio exclusivo, tienen siempre un correlato físico, tienen un correlato mental. De esta manera, un correlato físico cerebral, quiero decir. O corporal de otra forma. Vamos a ver que en el cerebro están sucediendo cosas, en el sistema nervioso, en glándulas, en hormonas. Todos estos reductos físicos o lugares específicos del cuerpo, estrictamente materiales, están teniendo una repercusión en los conceptos mentales. Así que lo que está diciendo Kandel es que el concepto mental no existe desligado, no existe en el aire o en un reducto propio, metafísico, idealista, sino que siempre tiene una conexión con lo físico y que una alteración de esos lugares físicos específicos de los que vamos a hablar puede producir una alteración o va a producir una alteración importante y notable en conceptos mentales. Entonces están unidos, no son 2 dimensiones diferentes. Kandel no es dualista, Kandel es materialista. Si bien, como vamos a ver hacia el último, al último del texto él lo señala y lo vamos a ver en unos minutos, Kandel no es un materialista eliminativo. Él no está proponiendo eliminar el psicoanálisis como algo que no sirve más y que no tendría sentido continuar desarrollando. Él no quiere producir una reducción, pero sí está diciendo que todo lo que el psicoanálisis considera o todo lo que el psicoanálisis produce y de lo que el psicoanálisis habla, de alguna manera también está siendo considerado por la biología y está siendo tocado directamente por experimentación y por teorías biológicas. Hay una relación indisociable. Entonces el primer punto se llama de los procesos mentales inconscientes. Acá Kandel lo que hace es analizar un trabajo de una investigadora que se llama Brenda Milner, que hizo esta investigación en 1954 con un paciente amnésico, es decir, un paciente que tenía problemas en su memoria, ¿no? Un paciente que olvidaba algunas cosas. A través del estudio y el análisis de este paciente y las descripciones de los problemas que él tenía, se determinó que él tenía fallas en su memoria declarativa, es decir, en una memoria explícita, en una memoria consciente. Olvidaba cosas que habían sucedido en su pasado y de las cuales había registros, había testigos externos. Él las había olvidado, no podía acceder conscientemente a determinados recuerdos. Sin embargo, esto era su memoria declarativa, ¿no? Las declaraciones que él es capaz de hacer consciente y explícitamente. Sin embargo, todo lo que eran sus hábitos motores o diferentes habilidades de percepción o motoras de movimiento estaban por lo general intactas. Él podía conducir su automóvil o podía conducir su bicicleta, podía caminar ida y vuelta a su casa desde cualquier lugar, es decir, todos los hábitos y los procesos que realizamos inconscientemente
no estaban afectados, solo estaba afectada su memoria declarativa consciente. Por lo tanto, se estableció esta diferencia, ¿no?, entre memoria declarativa, consciente y explícita, y memoria procedimental implícita, inconsciente, una memoria propia de hábitos, de cosas que hacemos sin pensar, como quien dice. Entonces, podría decirse que esta memoria procedimental es un correlato de de las comprensiones que tuvo Freud, el propio Freud, de la idea de inconsciente, es decir, la que estaba relacionada a los procesos y a los hábitos motores que uno realiza diariamente sin pensar. Por lo tanto, puede haber un daño en algún sector del cerebro que produzca este daño a la memoria explícita, pero que deje intacta la memoria procedimental, la memoria de los procesos. El diagnóstico por imagen, entonces, dice Kandel, puede ayudarnos, puede mostrarnos qué lugares del cerebro, si presentan daños, tienen una correlativa disfunción o traen una disfunción correlativa a la memoria procedimental o a la memoria declarativa, cuando en una sí, cuando en una no. Hay que ver el cerebro, hay que usar el diagnóstico por imagen y hay que tener presente esta distinción entre diferentes tipos de memoria y entre diferentes tipos de inconsciente, como el inconsciente del hábito motor, del hábito perceptual, puede estar intacto y algunas cuestiones que nosotros creemos pasan por nuestra conciencia pueden estar afectadas. Hay una distinción ahí importante que el psicoanálisis no necesariamente consideró. El segundo punto es el de la determinación psicológica, es decir, cómo se asocian dos acontecimientos en la mente. También es llamado este punto de la causalidad, cómo un hecho mental, cómo un hecho mental puede causar otro, puede ser la causa de otro, puede determinar a otro. En Freud, digamos, en el psicoanálisis clásico, todo esto se explicaba por el inconsciente. Si aparecía algún concepto mental extraño, notable, problemático o muy característico de alguien, todo esto se explicaba por el inconsciente. ¿De dónde surge? ¿Cuál es su causa? Su causa es inconsciente, su causa es esa acumulación enorme de pensamientos, es decir, no llegan a ser pensamientos, pero esa acumulación de recursos mentales oscuros que no conocemos y que están disparando constantemente como efectos algunos problemas o no problemas mentales, algunos conceptos mentales. La cuestión es que todo acontecimiento psíquico tiene una causa, o debe tenerla, y el psicoanálisis decía que la mayoría de las causas están ahí en el psicoanálisis, en el inconsciente. Ahora bien, al haber asimilado el inconsciente a la memoria procedimental, es decir, a una memoria que está en algún lugar del cerebro y no necesariamente en algún lugar de la mente como entidad ideal, sino que está en el cerebro, la biología puede ayudar a comprender mucho mejor cómo aparecen esas asociaciones en la mente, cómo un hecho mental puede causar otro o determinar otro. Y de acá que se tome el ejemplo de Pavlov, este científico que condicionaba a sus perros dándoles su comida y haciendo sonar al mismo tiempo una campana. Entonces logró condicionar estos dos estímulos Pavlov, y cuando retiraba uno de los estímulos y hacía aparecer el otro, lograba el mismo resultado que al presentar los dos estímulos. Por ejemplo, los perros solían entrar en un estado de ansiedad o de ganas
ante la inminencia de su alimentación, de su comida, y Pavlov siempre tocaba la campanita. Entonces el perro aprendió que la campana significaba que viene la comida. Por lo tanto, logró que después el perro mostrara la misma ansiedad o incluso una salivación solamente al oír la campanita. Entonces esto muestra cómo existe la asociación a nivel procedimental, cómo existe la causalidad, cómo un fenómeno psíquico puede causar otro fenómeno psíquico al nivel procedimental, es decir, al nivel inconsciente, pero a ese nivel inconsciente más objetivo que se encuentra y que es posible rastrear en el cerebro. Entonces se llega a esta cuestión mucho más científica de que un estímulo no solamente precede a otro de manera desconocida o de manera inconsciente, sino que un estímulo puede llegar a predecir otro. Podemos hacer una asociación o un condicionamiento, tal como hizo Pavlov, más riguroso, más intencionado, más dirigido hacia donde nosotros queramos. Y podemos comprender además cómo muchas veces nos condicionamos o somos condicionados por factores externos sin darnos cuenta, y por eso podría pensarse que es de manera inconsciente cómo funciona todo esto, pero el condicionamiento, aunque nosotros no lo percibamos, está sucediendo. Y presenta Kandel ahí una serie de tablas y de números donde demuestra que en algunos experimentos pudo determinarse que con ligeras variaciones en los tiempos de los estímulos que iban a producir ese condicionamiento, ligeras variaciones de menos de un segundo en su aparición y en su desaparición, podía llegar a producirse un condicionamiento en la memoria declarativa, es decir, un condicionamiento del que uno se daba cuenta y que era consciente, y con una ligera variación de menos de un segundo, ese condicionamiento podía quedar por abajo de la línea de la conciencia y alojarse en la memoria procedimental. Entonces lo que quiere decir Kandel con todo esto es que el condicionamiento, la causalidad o el determinismo de algunos estímulos psicológicos y la producción de otros estímulos psicológicos gracias a ese condicionamiento puede ser controlada, puede ser medida, puede ser observada, y por supuesto todas estas mediciones y estos experimentos que podemos hacer pueden dar respuestas a muchos de los problemas que rodean al inconsciente actualmente. El punto 3 es el de la causalidad y la psicopatología. Si tenemos ya esta idea de que es posible condicionar, producir algunos estímulos, incluso a voluntad, producir algunos conceptos mentales, algunas ideas, meter algunas ideas en la cabeza de alguien, por ejemplo, o sacarlas. Hay toda una plasticidad impresionante que tiene mucha validez y mucho impacto para la terapia a la hora de ayudar a alguien. Y si sabemos, digamos, cómo es posible estimular y producir, causar acontecimientos mentales, podemos entender mejor la psicopatología. Podemos entender cómo a partir de condicionamientos incorrectos a lo mejor y su alojamiento en esta memoria procedimental es posible, aunque sea indeseable, pero es posible crear estados de ansiedad, diferentes tipos de estrés, de traumas, y de ahí podemos entender mucho mejor cómo se desarrollan las psicopatologías y cómo trabajar los procesos reversos para poder atenderlas, digamos, o revertir traumas, revertir patrones aprendidos y negativos. Podemos usar esa plasticidad y esa causalidad o esa potencia de causalidad o de determinismo, podemos usarlo en contra, tanto para entender la psicopatología como para curarla. El punto 4 se llama de la experiencia temprana y la predisposición a la psicopatología, y es bastante similar a la tercera, y lo que dice es que existe tanto una predisposición genética por un lado a tener algunas psicopatologías, como
la importancia de las experiencias traumáticas tempranas. Tanto los factores genéticos como las experiencias traumáticas tempranas afectan directamente al surgimiento de psicopatologías. Ambas, tanto la hereditaria como la aprendida, son dos perspectivas que se estudian mejor, dice Kandel, desde una mirada cognitivo-biológica. Ya no es suficiente la observación clínica psicoanalítica. Tenemos diferentes herramientas cognitivo-biológicas para entender mejor la importancia de la relación temprana con los padres, la importancia del apego, del cuidado en las primeras semanas de vida. Menciona Kandel ahí, por ejemplo, cómo el cuidado y el apego correcto durante las primeras pocas semanas de vida tiene una incidencia posterior de por vida en cómo la persona genera cortisol, que es una hormona del estrés, muy conocida en estos días, se habla mucho de ella. Es increíble, me parece a mí, poder saber que nuestra susceptibilidad o nuestra facilidad para fabricar cortisol, que es una hormona que nos pone en estado de alerta y que es útil en algunos aspectos, pero que si se nos pasa un poco o nuestro cuerpo no es capaz de segregarla en la cantidad justa o de metabolizarla a la velocidad adecuada, etc., nos mantiene, digamos, en un estado de estrés permanente, que es negativo. Es increíble cómo se ha descubierto que si hay apego y cuidado en las primeras semanas de vida, esta segregación de cortisol es mucho más correcta y funciona mucho más equilibradamente durante el resto de la vida, lo cual explica y tiene un rol en la explicación y la discusión de conceptos psicológicos que ya entonces no son plenamente mentales, sino que tienen un claro enraizamiento en cuestiones físicas, en este caso hormonales, por ejemplo. El punto número 5 es del inconsciente preconsciente y la corteza prefrontal. Y acá lo que dice Kandel es bien relativo al cerebro en este caso, como la corteza prefrontal, es decir, la última parte de la evolución del cerebro, la más propiamente humana, la parte del cerebro que no compartimos con otros mamíferos, por ejemplo, que tienen cerebros muy similares a los nuestros, sino que es esa parte que es exclusiva nuestra de los humanos, tiene una relación o participa de los mecanismos del inconsciente preconsciente. Es decir, hay una porción específica del cerebro donde se alojaría eso que decimos nosotros el inconsciente, eso que podría ser considerado mítico o desconocido, está ahí. Y esto se sabe, digamos, por pacientes afectados en su estructura cerebral, pacientes que tienen lesiones en lugares bien determinados del cerebro, resultan después en personas con problemas para planificar, para organizarse, para alcanzar objetivos a largo plazo, todo lo que tiene que ver con la organización, con la abstracción del pensamiento, la proyección a futuro, por ejemplo, cosas así, bien propias de la última evolución cerebral que es más característica del humano. También afecta a la memoria a corto plazo o a la memoria declarativa, como hemos visto. Las lesiones, estamos hablando de cuestiones físicas, nuestro cerebro, ¿qué más físico que una pequeña porción del cerebro lesionada? Y cómo eso trae grandes cambios en nuestros conceptos mentales. Acá se ve claramente esta relación entre un dominio ideal por una parte y un dominio material. Los dos están firmemente relacionados. Entonces, ciertas descripciones clave del psicoanálisis pueden ser explicadas por funciones del cerebro. Esa es la idea central. El punto 6 tiene que ver con la orientación sexual y la biología de los impulsos. Quiero pasar rápidamente por porque no es tan importante. Básicamente
habla de las creencias que pudo haber tenido Freud o no acerca de la homosexualidad. Algunas pueden haber sido más o menos acertadas, otras eran muy incorrectas. Esto fue variando, me parece, un poco con la obra de Freud, fue incluso contradiciéndose. La cuestión es que puede haber dicho en algún momento, no sé si lo cita Kandel acá, el lugar exacto, pero puede haber dicho Freud que la homosexualidad, por ejemplo, era una falta de desarrollo completo y un fracaso a la hora de alcanzar el desarrollo psíquico normal, por problemas X, con una madre muy posesiva, un padre débil, etc. En cualquier caso, más allá de lo incorrecto que es claramente esa idea, lo que está diciendo Kandel es: en todos estos debates debería prestarse atención a lo que está diciendo la psicología. Hay estudios neuronales, hay estudios hormonales, más que nada en roedores y primates todavía, pero que pueden ayudar mucho a este tipo de discusiones, pueden ayudar mucho a establecer mejor las causas de la orientación sexual, que no deja de ser un tema interesante para el psicoanálisis. Tienen que estudiarse el perfil hormonal, diferentes estudios neurobiológicos del sistema nervioso central, del hipotálamo. En todos estos reductos físicos están pasando cosas que pueden afectar y que pueden ser interesantes para la discusión de estos temas que parecerían ser puramente mentales. Siempre es la misma idea. Lo mismo con el punto 7, los efectos de la terapia y las alteraciones estructurales del cerebro. ¿Cómo hacemos para saber si la terapia psicoanalítica está teniendo éxito? ¿Cómo saber si estamos avanzando, si el paciente está mejorando? Más allá de lo que él pueda sentir subjetivamente y declarar: sí, me siento mejor, está teniendo efecto, me gusta, o no, ¿para qué vengo acá? Esto no me sirve. Lo que está diciendo Kandel es que hoy por hoy, con el diagnóstico por imagen, con otros experimentos y con otras formas de medición más propias de la biología, puede determinarse si en el cerebro, por ejemplo, se están creando nuevas redes neuronales, se están creando nuevos patrones de comportamiento. Es decir, una manera un poco más objetiva de medir, en este caso, cuáles son los efectos de la terapia. Es bastante interesante también porque nos da una herramienta más para evaluar el avance. Siempre es importante evaluar el avance que tengamos en cualquier cosa, más aún en una terapia psicoanalítica, que son bastante caras, así que a lo mejor nos podemos ahorrar varias sesiones, o el psicoanalista no puede ya citarnos para la próxima semana de manera tan impune, porque podemos llegar a tener alguna herramienta que nos diga: sí, está funcionando lo que usted hace, o no, mejor me busco otro. Algo muy parecido al punto 8, psicofarmacología y psicoanálisis. Hoy sabemos, gracias a la química y gracias a la biología, la gran influencia que tienen los fármacos en los estados de ánimo y en nuestras funciones afectivas. Entonces, más allá de su aplicación directa a la hora de una emergencia psicológica o psiquiátrica en que se ayuda a estabilizar a los pacientes, sabemos que son importantes, digamos, para la determinación de la conducta y de la enfermedad. Trocitos de materia, digamos, de polvo. No hay quizás una metáfora más explícita que esta, como un poquito de algo material, un polvito, es capaz de producir felicidad, por ejemplo, producir una reducción de la ansiedad o una tranquilidad que no podíamos encontrar de otra forma. Por supuesto que hay toda otra cara de esta moneda, que es el problema de la adicción, el problema de muchas veces cómo se introducen artificialmente fármacos en la vida de mucha gente que no los necesita, por una cuestión meramente comercial de engancharlos con eso, y bueno, problemas éticos que no vamos a ver ahora y que Kandel tampoco discute, pero básicamente lo que está diciendo es:
el psicoanálisis no está operando con conceptos exclusivos ni del dominio estrictamente mental, porque con la introducción de un poquito, de unos miligramos de una cuestión estrictamente material como es un remedio, estamos provocando cambios que son parecidos o que son comparables a los de una terapia muy larga. Entonces, ojo, no hay que aislarse de la psicofarmacología, hay que prestar atención y aprender de ella. El psicoanálisis tiene que aprender de ella, no aislarse ni creer que está en otro terreno. Entonces, en resumen, la idea de Kandel es esto, la hipótesis de Kandel: la necesidad de un diálogo abierto entre la biología y el psicoanálisis. El psicoanálisis, lejos de perder su identidad al relacionarse a la biología, puede beneficiarse, va a beneficiarse, y es la única forma en que puede salvarse, de hecho, de perderse en el olvido y quedar en un pasado romántico, pero es totalmente superado por otras disciplinas. Todavía Kandel considera que una reducción, digamos, como habíamos dicho antes, una reducción eliminativa del psicoanálisis por parte de la neurobiología no solo es indeseable, sino que es imposible, es muy difícil hacerlo, porque el psicoanálisis tiene una raíz, un tronco bastante rico, que vale la pena seguir practicando, pero que necesita justamente ser actualizado. Entonces hay tres disciplinas que tienen que convivir para Kandel: el psicoanálisis, la psicología cognitiva y la ciencia neuronal, siendo de las tres esta última, la ciencia neuronal, la más dura, la que más recurre a diagnósticos por imagen, a pruebas más objetivas, a mediciones, a números, digamos, herramientas totalmente alejadas y desconocidas para el psicoanálisis. El psicoanálisis debe integrarse a la psicología cognitiva y a la ciencia neuronal para poder mejorar, tanto a nivel experimental como a nivel conceptual y también a nivel institucional, como habíamos dicho. Estos tres niveles: conceptual, es decir, un mayor rigor conceptual; un nivel experimental, con experimentos replicables y más objetivos; y un nivel institucional, donde haya centros de formación con criterios más uniformes para graduar profesionales, para crear planes de estudio más regulados, para producir intercambio entre investigadores, y etc. Por lo tanto, el psicoanálisis dice en una última frase un poco dura: todavía no puede probar ser más efectivo que el placebo. El placebo sabemos que es efectivo, es bastante efectivo, a pesar de que parece extraño, pero existe investigación científica que señala el beneficio terapéutico de tomar una pastillita de azúcar pensando que es una pastilla que nos va a hacer bien. La mente tiene un gran poder en esto. Si cree que está siendo beneficiada por algo, repercute y es capaz de curarse en algún grado a sí misma. Pero bueno, no es lo mismo tomar un placebo que una medicina real. Entonces, lo que dice Kandel es: el psicoanálisis aún no ha podido probar ser más efectivo que el placebo. Puede ayudar a alguna gente, pero en un nivel subjetivo. Para dar el próximo paso y para poder integrarse a estas disciplinas que avanzan rápidamente y que están mucho más legitimadas, debe acercarse a la biología, debe aprender de la biología a nivel conceptual, a nivel experimental y a nivel institucional. Y el nivel ideal al que pretendía o que algunas ramas del psicoanálisis pretenden pertenecer, ese nivel idealista que parte de una concepción dualista que separa primero un reducto ideal de un reducto material, ese lugar ideal o idealista o mental no es tal. Ese lugar idealista siempre está relacionado a cuestiones materiales, al cerebro, al sistema nervioso, a las hormonas. Por lo tanto, ya no hay vuelta atrás, no podemos quedarnos en un psicoanálisis ortodoxo y conservador. Hay que adaptarlo, hay que darle esa vuelta materialista, y de esa forma va a poder conservarse, y con él conservar toda la riqueza que el psicoanálisis tiene y que puede
y que debe seguir aportando a la investigación y a la terapia psicológica. Eso es todo, es un texto muy interesante, no es tan difícil, léanlo bien y repasen este video un par de veces más y van a estar muy bien con este texto. Gracias.